Salud y bendiciones una vez más a su programa Un Despertar a la Conciencia del Hombre con Dios. Quiero hablarle en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13. Un solo versículo que Dios habla a su nación, que Dios habla a la humanidad. Porque este versículo es una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo le había dicho a Abraham que su descendencia estaría cautiva 430 años en una nación, pero él lo libertaría, pero él lo libertaría. Hoy en día vemos que esa nación se llama la nación de Egipto, pero Dios toma a un varón, a un caudillo llamado Moisés. Vamos a orar para entrar en la palabra del Señor, porque estoy tan emocionado de este versículo y de este capítulo, porque es un capítulo con promesa para la iglesia del Señor. Es un capítulo que va a sacudir nuestro espíritu. Es un capítulo que va a quitar la venda de nuestro sol. Es un capítulo que va a abrir nuestro entendimiento para reclamar la promesa de Dios. La promesa de Dios ya está establecida en la palabra. Yo creo que si yo obedezco la palabra, los cielos siempre estarán abiertos para mí. La disposición de Dios siempre estará presente en mi vida. Oremos antes de entrar en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, sigue teniendo el control de este programa. Gracias por la puerta de los hogares a nivel mundial de cada país que ya ha abierto su hogar a este programa. Oro por los corazones, Señor, que la palabra entre a la tierra de los corazones que ven este programa a través de Facebook, de YouTube y en vivo y en la retransmisión que lo verá. Oro para que la palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada vida y en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13, y dice la palabra del Señor, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y velad, pero y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Aleluya. Poderosa palabra del Señor. Promesa de Dios cumplida. Dios es el único interesado, varón que me escucha por Facebook, mujer que me escucha en Facebook, en YouTube. Dios es el único interesado que la palabra de Él cobre vida en tu vida, que la palabra de Él se active en tu vida, que la palabra de Él se haga realidad en tu vida, que la promesa de Dios tú la puedas vivir. La Biblia dice que en una ocasión, cuando el padre de la fe llamado Abraham hizo un sacrificio y se quedó dormido y no hizo el sacrificio, Dios le declaró que su descendencia estaría cautivo 400 años, pero él la libertaría, levantaría a un profeta, a un libertador, a un caudillo, a un líder para mostrar su poder a la nación que iba a tener cautivo a la poderosa nación de Israel que está bajo el gobierno del reino de los cielos. Cuando Dios establece en su palabra promesa
para nuestra vida, varón que me escucha, mujer que me escucha. Dios es el mayor interesado en cumplir su palabra en tu vida y en mi vida. Dios es el mayor interesado. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. La palabra de Dios no es una religión, es un manual, una guía, que si nosotros nos regimos por la palabra de Dios, sus promesas se manifestarán en nuestra vida. La Biblia dice que Dios llamó la atención a Moisés por medio de una zarza ardiendo en el desierto. Y Moisés le llamó la atención porque la zarza no se consumía. Porque es normal ver una zarza por el calor del desierto que se encienda y después se apague. Pero esta zarza ardía. Es que el fuego de Dios nunca se apagará. La palabra de Dios nunca perderá su poder. Oye, varón, mujer que me escucha, la palabra de Dios nunca pierde su poder, porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y del futuro. Dios no cambia, su poder no disminuye, su palabra no disminuye, su palabra es la misma. Y la promesa de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, para todo aquel que nos regimos bajo la poderosa palabra del Señor. La Biblia dice que Moisés se acercó a la zarza y Dios le habló y le dio indicaciones: quita de tu pie el calzado que lleva, porque el lugar que pisa es tierra santa. Algunos teólogos interpretan que el calzado que Moisés llevaba era su antigua vida, su carácter, su forma de pensar, su forma de actuar. Y Dios le dice: quita eso delante de mí, porque el lugar que pisa es tierra santa. Para ver la promesa de Dios cumplida en nuestra vida, tenemos que quitar todo lo que obstaculiza la palabra de Dios, la obediencia a la palabra del Señor. Y Dios le dio instrucciones en esa manifestación de la zarza. Le mostró su poder, lo confrontó. La palabra nos confronta. La palabra nos guía a un espejo y nos hace ver lo desnudo que estamos delante de Dios. Aleluya. Es que la palabra de Dios es vida, es medicina, es poder, es amor para todo aquello que nos gusta y la obedezcamos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos enfaticemos en obedecer el manual de vida. La palabra de Dios no nos lleva a una religión. La palabra de Dios nos lleva a Dios. La palabra de Dios no nos lleva a cuatro paredes. La palabra de Dios nos lleva al Dios infinito. Y cuando Moisés recibe las instrucciones que tenía o que tiene que libertar a la nación de Israel, porque era una promesa que Dios había hecho al padre de la fe llamado Abraham. Era una promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia iba a ser grande, poderosa en la tierra. Y cuando recordamos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos prometió: todo aquel que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna.
Y todo aquel que obedece la palabra de Dios, Dios le da la potestad y el poder de ser llamado hijo e hija de Dios. Y como hijo e hija de Dios, tenemos la autoridad de nuestro Padre. Tenemos el privilegio que la promesa de Dios a través de su palabra, por nuestra obediencia al manual de vida, la promesa de Dios cobre vida, se manifieste en nosotros. Porque la promesa del Señor siempre son amén y son de nosotros. Pero hay algo que tenemos que hacer: obedecer la palabra del Señor. Moisés le recalca al pueblo: no temáis, estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. La Biblia dice que cuando el pueblo recibió al profeta Moisés, cuando el pueblo recibió la palabra de Dios a través del profeta Moisés, de ser esclavo, de ser para los egipcios nada, comenzaron a llamar la atención de los egipcios. Es que cuando tú obedeces la palabra de Dios, la gracia de Dios se activa en tu vida y tu vida comienza a ser atractiva, a llamar la atención de muchos, porque la presencia de Dios en la vida de un ser humano no puede ser ignorada jamás de los jamases. Cuando Dios comenzó a manifestarse a su pueblo a través de Moisés, con las 10 plagas, pintando los dinteles de la puerta con la sangre del cordero que representa a nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tocará tu hogar. Cuando nosotros obedecemos la palabra, Dios pone la señal de la sangre de Cristo en tu hogar, para que la muerte y la enfermedad y la pobreza, la ruina, la hambre, la escasez no toque tu hogar, para que la plaga que Él envíe a las naciones no toque tu hogar. Y cuando Dios manifiesta su poder en la nación de Israel, Dios pone el temor de los egipcios. El faraón da la orden: váyanse. Pero Dios no permitió que la nación de Israel saliese de Egipcio sin su derecho. La Biblia dice que los egipcios le dieron plata, le dieron oro, sin que ellos pidieran. Aleluya. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios siempre peleará tu batalla sin que tú abras tu boca, sin que tú amarres tu cara. Dios te dará lo que los egipcios le retenieron 430 años. Yo te digo, varón que me escucha, mujer que me escucha, todo lo que el sistema del mundo, lo que tu jefe o las circunstancias ha retenido tu bendición, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, Dios hace que las bendiciones se desate y se active en nuestra vida y llegue a nosotros a través de la obediencia de la palabra del Señor. Siempre Moisés recalcaba a la nación de Israel: Jehová dijo, Jehová hará.
Bendito sea el nombre de Jehová. La Biblia dice que salieron prósperos, con oro, con plata, con ganado, prósperos. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios y la bendición se manifiesta a tu vida, tú no tienes por qué temer. La Biblia dice que Israel se topó con el gran muro del Mar Rojo y venía detrás de ellos los egipcios. Y la Biblia registra que Dios se puso de retaguardia de la nación de la nación de Israel. Dios se puso de retaguardia de la nación de Israel como columna de fuego y protegió a la nación de Israel. Pero cuando la bendición de Dios llega a tu hogar y lo que Dios desató para ti y el diablo te lo quiere volver a quitar, Dios se pone como tu retaguardia y no permita y no va a permitir que te lo vuelvan a quitar porque es tuyo, porque es promesa de Dios. Padre, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros, aleluya, obedecemos la palabra del Señor, la promesa de Dios de protegernos se activa automáticamente en nosotros. Se activa automáticamente en nosotros. La Biblia dice en el versículo 14 del mismo capítulo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaré tranquilos. La Biblia dice, ya que ustedes insisten en volver a cautivar a mi nación, en volver a quitarle lo que es de ellos, Dios abrió el Mar Rojo y la nación de Israel, a través de la palabra del Señor, cruzó el Mar Rojo en seco. Y cuando Dios quita la columna de fuego de la retaguardia de Israel, porque los egipcios con su terquedad querían volver a cautivar a la nación de Israel, Dios permite que se adentre al mar en el mismo camino que Israel pasó. Y la Biblia registra que Dios lo ahogó. Nunca más vieron a los egipcios. Promesa de Dios a través del profeta Moisés cumplida. Y vuelvo a leer el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Promesa de Dios cumplida. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios se pone como retaguardia. Dios abre el Mar Rojo por nosotros. Dios derrumba los muros que nos impiden avanzar. Dios abre el camino. Dios abre lugares donde no hay camino para que nosotros podamos avanzar, podamos caminar, podamos triunfar, podamos conquistar. Pero hay una sola demanda que Dios exige a nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, de la obediencia a la palabra del Señor. Obediencia a la palabra del Señor. Dios cumplió su promesa que le declaró al padre de la fe llamado Abraham. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro
Redentor fue a la cruz del Calvario. Qué promesa de Dios para la creación de Dios. Cuando nuestro primer padre, Adán, pecó, Dios dijo que no iba a redimir, no iba a devolver lo que nos fue quitado. Aleluya. Así como Dios le dio a la nación de Israel, que lo hizo que ve, no lo veréis más. Jesús nos dice lo que nos fue quitado desde el principio. A través de mi sacrificio en la cruz, la creación perfecta de Dios, nosotros la volvemos a recibir por el hermoso sacrificio en la cruz del Calvario, que esa preciosa sangre fue vertida. Y la promesa de Dios se activa, se vuelve a activar en nosotros. Que Adán gozaba en el Edén, gozaba de paz, gozaba de abundancia, gozaba de salud, gozaba de todo lo que hace al hombre feliz, y que nosotros ahora recibimos de Dios Padre a Jesucristo, que solo Él hace al hombre feliz, y por medio de Cristo no habrá enfermedad, no habrá pobreza, no habrá escasez, no habrá hambre, no habrá opresión, porque nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, somos ciudadanos del reino celestial. Promesa de Dios. Dios quiere que se active en nosotros. Pero para eso tenemos que obedecer en la palabra del Señor. Israel obedeció la palabra del Señor y la promesa de Dios se activó. Fueron libres. Lo que lo oprimía nunca más lo vieron. La Biblia dice que cuando el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, o la iglesia primitiva, dice que la sola presencia del apóstol Pedro hacía que la enfermedad de los cuerpos de los ciudadanos de Israel huyera, eran sanos. Los demonios no querían acercarse a ninguno de la iglesia primitiva, que estaba bajo el gobierno de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo el manual de Dios, bajo la guía de Dios, bajo todo el reino de Dios, y que tenía la palabra de Dios impregnada en sus vidas. Cuando nosotros impregnamos la palabra de Dios en nosotros, la promesa de Dios se activa, la tiniebla huye, la oscuridad huye, los demonios huyen, porque nada puede pelear contra el poderoso de Israel. Aleluya. Nadie puede enfrentar al poderoso de Israel. La Biblia dice que en una ocasión había una adivina declarando que era el apóstol Pablo. Cuando tú te ríes bajo la palabra de Dios, los demonios te reconocen. Y Pablo reprendió, porque Pablo no quería ningún reconocimiento de la tiniebla, ningún reconocimiento de ningún demonio, y expulsó el demonio de la vida de esa adivina. Y nunca más adivinó. Los hijos de Dios no estamos acostumbrados a recibir elogios de la tiniebla, sino estamos acostumbrados que el Dios que le servimos nos elogie diciéndonos: oh siervo fiel y prudente, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en mi gozo, entra en mi reposo eterno. Ese elogio de Dios
que donde nosotros, los redimidos de Dios, queremos escuchar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres que la palabra de Dios se active en tu vida, como se activó en Israel, como se activó en Moisés, como se activó en la iglesia primitiva, tenemos que rendirnos a la palabra. No hay que decretar nada, hay que obedecer, 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 obedecer la palabra de Dios, y ella cobrará vida, se activará en tu vida. Promesa de Dios cumplida al padre de Abraham, promesa de Dios cumplida a la iglesia primitiva. Jesús le dijo: no saldrán de aquí, no salgan de aquí hasta que haya recibido, hasta que haya sido revestido del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. Y vemos que los discípulos obedecieron, se quedaron, oraron en obediencia a la palabra de Dios, y la palabra se activó en ellos y todos fueron revestidos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque obedecieron a la palabra de Dios. Quiere que la promesa de Dios se cumpla, obedezcamos a la palabra de Dios. Se te ha sido de bendición a tu vida. Y quiere que la palabra de Dios se active en tu vida y cobre vida, y la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Repítete por mí: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido perdón porque no he andado en obediencia. Hoy, Señor, a través de tu palabra me arrepiento de todos mis pecados, Padre de la gloria, y que tu sangre, Jesús, me cubra, Señor, y me rindo al manual de vida que es tu palabra, porque quiero que tu promesa se active en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis padres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, dígame, Señor, yo declaro que la palabra que hoy he escuchado producirá fruto en mi vida al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Esta palabra ha sido de bendición a tu vida y puede enviárselo a un hermano o a una hermana. La Biblia dice: gracias a recibir, dar de gracia. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo en su programa, Un despertar a la conciencia del hombre con Dios. Bendiciones, un fuerte abrazo. Saludos.